Hola chicos, la clase anterior estudiamos la formulación y nomenclatura de los óxidos. ¿Recuerdan cómo es la fórmula general de los óxidos? Es la siguiente, donde E es el símbolo del metal o del no metal y O es el símbolo del oxígeno. Si el oxígeno se encuentra combinado con un metal, se llaman óxidos básicos y óxido-ácidos si el oxígeno se encuentra combinado con un no metal. Que el oxígeno actúa con número de oxidación -2, tanto en los óxidos básicos como en los óxidos ácidos. Los metales pueden tener uno o dos números de oxidación y los no metales pueden tener dos o más de dos números de oxidación. El sodio, su único número de oxidación es +1. La fórmula química es la siguiente. ¿Cómo se nombra el compuesto? Con la nomenclatura por atomicidad, recordemos que utilizamos prefijos. Para saber qué prefijos utilizar, debemos fijarnos en los números que aparecen como subíndices en las fórmulas químicas. Nombremos primero el oxígeno y luego el metal. Se llama monóxido de disodio. Por numeral de Stokes, de igual manera que el anterior, nombramos el oxígeno y luego el metal. En esta nomenclatura debemos saber el número de valencia del metal. Este número coincide con el número de oxidación del metal. Entonces, colocamos el nombre del compuesto, óxido de sodio, y entre paréntesis, y en números romanos, el número 1. La última nomenclatura es la tradicional. ¿Cómo se escribe? Nuevamente, nombramos el oxígeno primero y luego el metal. Su nombre es óxido de sodio. En el segundo caso, por ejemplo el hierro, sus números de oxidación son +2 y +3. Forma dos óxidos básicos. Sus fórmulas químicas son las siguientes. ¿Cómo lo nombramos? Con la nomenclatura por atomicidad, monóxido de hierro y trióxido de dihierro. Por numeral de Stokes, óxido de hierro 2 y óxido de hierro 3. Por nomenclatura tradicional, en este caso, como el hierro presenta dos números de oxidación, se utilizan los sufijos oso e ico. Oso para el menor número de oxidación e ico para el mayor número de oxidación. Los nombres son óxido ferroso y óxido férrico. Recordemos que en esta nomenclatura se utiliza la raíz del nombre del metal. En el caso del hierro, este utiliza la raíz de su nombre en latín. Los óxidos ácidos, donde el no metal tiene dos números de oxidación, el nitrógeno actúa con los números de oxidación positivos, +3 y +5. Sus fórmulas químicas son las siguientes. Sus nombres son, por atomicidad, trióxido de dinitrógeno y pentóxido de dinitrógeno. Por numeral de Stokes, óxido de nitrógeno 3 y óxido de nitrógeno 5. Por tradicional, óxido nitroso y óxido nítrico. En el cuarto caso, el bromo tiene cuatro números de oxidación positivos, +1, +3, +5 y +7. Sus fórmulas químicas son las siguientes. Con nomenclatura por atomicidad, monóxido de dibromo, trióxido de dibromo, pentóxido de dibromo y heptóxido de dibromo. Por numeral de Stokes, óxido de bromo 1, óxido de bromo 3, óxido de bromo 5 y óxido de bromo 7. Por nomenclatura tradicional, para nombrarlos utilizamos el sufijo oso para los dos números de oxidación menores y el sufijo ico para los dos números de oxidación mayores. Además, utilizamos el prefijo hipo para el menor de todos los números de oxidación y el prefijo per para el mayor de todos los números de oxidación. De esta manera, sus nombres son óxido hipobromoso, óxido bromoso, óxido brómico y óxido perbrómico. Ahora observemos las siguientes imágenes. Observamos una batería llamada batería de ion litio y el interior de una central nuclear. ¿Qué tienen que ver estas imágenes? El hidruro de litio, cuya fórmula química es la siguiente, es un compuesto sólido cristalino. Este se utiliza en la fabricación de la batería de ion litio. Estas baterías son las que se utilizan en los celulares. El sulfuro de hidrógeno, cuya fórmula química es la siguiente, es un compuesto gaseoso, incoloro, que se utiliza como reactivo químico en la producción de agua pesada, y esta se utiliza como refrigerante en los reactores nucleares. Una característica del sulfuro de hidrógeno es que tiene olor a huevo podrido y no debe inhalarse ya que es muy tóxico. Observamos que estos compuestos se utilizan para obtener un producto final.
es decir, la batería y el agua pesada. Si observamos sus fórmulas químicas, ¿qué tienen en común? Presentan el símbolo del elemento hidrógeno. Estos compuestos que se encuentran formados por hidrógeno y otro elemento químico se llaman hidruros. Los hidruros son una familia de compuestos binarios. Uno de los elementos es el hidrógeno. El otro elemento combinado con el hidrógeno puede ser un metal, como el litio en el hidruro de litio, o un no metal, como por ejemplo el azufre en el sulfuro de hidrógeno. Dependiendo de este, se llaman hidruros metálicos o hidruros no metálicos. En la clase de hoy nos centraremos en el estudio de los hidruros metálicos. Los metales del grupo 1A, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, y los del grupo 2A, calcio, estroncio y bario de la tabla periódica forman hidruros metálicos. La fórmula general de los hidruros metálicos es similar a la de los óxidos básicos, donde E es el símbolo del metal y O es el símbolo del oxígeno. La fórmula general de los hidruros metálicos es la siguiente. E sigue siendo el símbolo del metal y H representa el símbolo del hidrógeno. Los subíndices en las fórmulas químicas dependen de los números de oxidación de los elementos que participan. ¿Cuáles son los números de oxidación del hidrógeno? El hidrógeno se ubica en el grupo 1A de la tabla periódica. Eso nos indica que presenta los números de oxidación -1 y +1. ¿Y cuáles son los números de oxidación de los metales? Los del grupo 1A presentan el número de oxidación +1 y los del grupo 2A presentan el número de oxidación +2. ¿Con qué número de oxidación actúa el hidrógeno en los hidruros metálicos? El metal tiene su número de oxidación positivo, entonces el hidrógeno interviene con el número de oxidación negativo. Veamos algunos ejemplos en comparación con los óxidos básicos. El oxígeno, ya sabemos, actúa con el número de oxidación -2. ¿Cuál es el número de oxidación del potasio? Es +1. Se coloca su símbolo a la izquierda. Colocamos los subíndices para formar la fórmula química. Ahora el mismo metal, es decir, el potasio, pero combinado con el hidrógeno. El potasio con número de oxidación +1 y el hidrógeno actúa con su número de oxidación negativo. Cruzamos los números de oxidación sin tener en cuenta el signo. Como los subíndices son 1, no se escriben en la fórmula química. ¿Cómo se nombran estos compuestos? Con nomenclatura por atomicidad, monóxido de dipotasio, por numeral de Stock, óxido de potasio 1 y por nomenclatura tradicional, óxido de potasio. Ahora, ¿cómo se nombran los hidruros metálicos? Lo nombraremos por una sola nomenclatura, la tradicional. Entonces, nombramos el hidrógeno colocando la palabra hidruro. Además, de esta manera también indicamos la familia a la que pertenece el compuesto, luego la preposición de y el nombre del metal. Entonces, en el ejemplo, su nombre es hidruro de potasio. Observemos que entre el óxido básico y el hidruro metálico, en la nomenclatura tradicional, solo cambiamos el nombre de la familia a la que pertenece el compuesto. En el primero, como es un óxido, su nombre es óxido de potasio. En el segundo, como es un hidruro, su nombre es hidruro de potasio. Veamos otro ejemplo, pero a partir del nombre escribamos sus fórmulas químicas. Por ejemplo, óxido de bario. Sabemos que se trata de un óxido básico. Entonces, colocamos el símbolo del oxígeno a la derecha, colocamos el símbolo del bario a la izquierda y nos fijamos en su número de oxidación y este es +2. Cruzamos los números de oxidación y simplificamos los subíndices entre sí para escribir la fórmula química en su mínima expresión. Con la nomenclatura por atomicidad se llama monóxido de bario y por numeral de Stock óxido de bario 2. Ahora veamos el hidruro metálico. Escribamos la fórmula química a partir del nombre hidruro de bario. Colocamos el símbolo del hidrógeno a la derecha, que actúa con el número de oxidación negativo, es decir, -1, y colocamos el símbolo del elemento bario a la izquierda, porque su número de oxidación es +2. Cruzamos los números de oxidación sin tener en cuenta los signos de estos. De esta manera, su fórmula química es la siguiente. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que los hidruros son una familia de compuestos binarios en donde el hidrógeno se combina con un no metal para formar un hidruro no metálico y cuando el hidrógeno se combina con un metal
se forma un hidruro metálico. La clase de hoy estudiamos la formulación y nomenclatura de los hidruros metálicos. La siguiente estudiaremos los hidruros no metálicos. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la siguiente clase.